Colosenses 2:8 dice así la Escritura: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hace algunos años atrás me encontraba con mi esposa en un congreso mundial de las Asambleas de Dios en Portugal. Tuvimos una tremenda experiencia, maravillosa, espiritualmente hablando, algo muy hermoso. Veníamos muy contentos. Luego pasamos a Madrid, España, y cuando llegamos al aeropuerto, entonces decidimos, más bien yo decidí el irme en el metro para ir al hotel, porque vi que estaba en la estación de metro, en el mismo sector donde estaba el hotel. Así que dije, bueno, más o menos en el metro. Entonces me subo, pongo mis maletas, como unas 2 paradas adelante, entraron unas como 7, 8 personas de aspecto, probablemente algunos latinos, otros también creo que eran de Europa oriental. No puedo decirlo con exactitud, pero el punto es que recuerdo que uno que se puso en la puerta, frente de mí, tenía una cortadura en la mejilla, una gran cicatriz. Y dije, me parece que a él como que con un cuchillo lo cortaron. Una chumpa negra y una cadena de acero en su cuerpo, varias cadenas. Y me doy cuenta, otros entraron con trajes muy elegantes y señoras, jovencitas también. Bueno, el asunto fue que de repente me rodearon y yo empiezo a sentir, mientras yo iba con las manos arriba, ¿no?, en el metro, empiezo a sentir que la cartera de mi bolsillo empieza a querer subir. Entonces, yo en eso bajé una mano y me la volví a bajar. Al rato estaba ya más pendiente. Volví a sentir que quería subir. Yo medio miré y dije, era la mano de una mujer, de una jovencita. Me la volví a bajar. Pero yo sabía que estaba rodeado de ladrones. Entonces mi esposa estaba muy nerviosa porque ella sí estaba viendo todo. Entonces todavía estaba sentada. Entonces recuerdo que con muchos intentos que ella hizo, parece que estaba en su proceso de discipulado para robar. No había aprendido muy bien, porque si hubiera sido una experta no lo siento, pero yo sí lo estaba sintiendo. Y entonces me la volví a bajar. No sé cuántas veces pasó eso. En eso llego a la parada que tenía que bajarme y entonces el caballero que estaba enfrente de mí dijo, ayúdenle al señor, o sea, era el líder, ¿no? Y me ayudaron a bajar las maletas. Pensaron que me habían robado a mí, pero lo triste fue que le robaron a mi esposa, yo no me había dado cuenta, pero el punto es que la situación es que cuando yo sentía que me querían robar, yo me bajaba la cartera una y otra vez. Ahora, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo que él quiere es robarnos. Lo más preciado que usted y yo podemos tener es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra salvación en Cristo. Es la libertad en Cristo. Son las bendiciones, la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Y va a tratar de hacerlo a través de distintos instrumentos. Algunas personas han perdido tanta bendición de Dios porque se llenaron de amargura por algunas ofensas que en alguna vez en su vida cristiana recibieron, especialmente de personas que se dicen ser cristianas, y eso lo defraudó. Y ese daño hace que en un momento dado afloje su resistencia o baja las manos y no se está defendiendo. Lo que usted tiene que hacer es lo que yo hice, bajarme la cartera. Es decir, si por un mal testimonio me quieren robar lo que Dios me ha dado, yo tengo que seguir adelante, no dejármelo robar, aprender a perdonar. Algunas veces puede ser a través de problemas, una lluvia de problemas que vienen a la vida donde usted no sabe cómo es que llegaron, y el diablo, usando ese tipo de situaciones, puede utilizar a personas como el caso de la esposa de Job y decirle, mira cómo Dios te tiene. En otras palabras, cuestionando el amor y la soberanía, la santidad y la pureza, el carácter de Dios, ponerlo muy por debajo a través de
las crisis. Mira cómo Dios te tiene, ¿no es cierto? Maldice a Dios y muérete. Hay personas que han estado a punto de renunciar a sus convicciones cristianas por los problemas que han estado pasando, dolores muy intensos. Y podemos seguir hablando de otros instrumentos que el enemigo ocupa, pero su responsabilidad y la mía, sabiendo que la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si él está en estado de alerta máximo, buscando en algún momento robarnos nuestra convicción, así también nosotros debemos estar en alerta máxima las 24 horas del día y no dejarnos robar lo que tenemos en Cristo Jesús. Por eso el tema de esta hora es: no te dejes robar tu victoria en Jesús. Cuando Cristo vino a su corazón y a mi corazón, hemos disfrutado la victoria. Tenemos, hermanos, tantas cosas dentro de esa herencia en Cristo que no podemos permitir que el diablo nos robe esto. Para ello, entonces, al ver aquí esta carta que es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia de Colosas, es porque había una cantidad de instrumentos del diablo queriéndole robar la bendición a esos hermanos. Y entonces encontramos la primera exhortación, el versículo 8 que hemos leído. Mirad que nadie os engañe. Este es un llamado a estar alerta contra el engaño. Eso es lo primero. Hay que estar alerta contra el engaño. No podemos cerrar nuestros ojos. Y el engaño puede venir a través de la imitación, a través de una copia. Normalmente el diablo lo que va a hacer es hacernos creer que la Biblia tiene una copia o algo parecido o que es complementario. Además de eso, por medio de ideas de hombres, o sea, hacer creer que un discurso, un argumento humano es equivalente al argumento de Dios. O también por medio de las artimañas, es decir, a través de falsificaciones, aún hasta del poder de Dios. Recuerden que cuando Faraón, al ver que Moisés al tirar la vara se convierte en serpiente, él mandó a llamar a los hechiceros para que hicieran una artimaña, para que hicieran una imitación. Tiran la vara y se convierte en serpiente, pero la serpiente de Moisés se traga las serpientes de los egipcios. En otras palabras, Satanás siempre va a imitar el poder de Dios, pero el poder de Dios se sobrepone al poder de Satanás. Muchas personas, al estar, expuestas a ciertas prácticas donde han visto manifestaciones sobrenaturales, entonces dicen esto es de Dios, o algunos le atribuyen que es la mente, el poder de la mente. No es cierto. Son poderes diabólicos que a través de eso hacen que algunos se aparten del camino del Señor. Por eso debemos de estar en estado de alerta máxima. ¿Por qué? Porque el tesoro que usted y yo tenemos en Cristo es tan valioso que no podemos permitir que el enemigo nos lo robe. De ahí que entonces el apóstol Pablo hace que la iglesia comprenda, y para usted y para mí de igual manera, la potencia de la verdad del evangelio. Es algo maravilloso, es algo tan grande, es algo que no tiene paralelo, no tiene ningún competidor. Y entonces en la potencia del evangelio se fundamenta en primer lugar en creer que Jesús es Dios. Versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra plenitud aquí significa llenar hasta arriba, algo que está completamente lleno, al tope. En otras palabras, en Jesús está todos los atributos de Dios mismo, no le falta ninguno. Cuando dice en él está toda la plenitud de la deidad, significa que Jesús no es que se parece a Dios, es Dios mismo hecho carne. Entonces, cuando usted comprende que Jesús es Dios, su fe entonces adquiere credibilidad. ¿Por qué? Porque algunos tienen una fe falsa. Es una fe que no funciona. Es unas convicciones, son argumentos que no tienen poder alguno para resolver los problemas de su vida. Pero cuando usted cree en Jesús como Dios, entonces todo lo que Jesús hace, por supuesto, al creer que Él es Dios y como Él es Dios, entonces Dios va a actuar.
Por eso dice la Biblia que en Nazaret, en la ciudad donde él creció, no pudo hacer muchos milagros. No es que no quiso, no pudo hacer muchos milagros por causa de su incredulidad. La incredulidad en cuanto a su persona. Cuando algún cristiano todavía está pensando que Jesús es como cualquier otro religioso en la historia, la Biblia es como otro libro más de religión. No, Jesús es Dios y Jesús no es hombre, ni hijo de hombre para que mienta. Entonces, cuando nosotros comprendemos la grandeza de Cristo, entonces nuestra fe tiene garantía. Nuestra fe tiene garantía. Por eso Jesús, cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, Lázaro resucitó. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Porque en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida está en Cristo. Por eso que la grandeza del Evangelio, en primer lugar, se fundamenta en que Jesús es Dios. Segundo lugar, se fundamenta que Jesús es la autoridad máxima. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La cabeza. En otras palabras, no existe otra autoridad más grande que la del Señor Jesucristo. Eso nos da a nosotros paz y nos da la confianza. Estamos viviendo en un tiempo de mucha inseguridad, muchos problemas, muchas crisis. De alguna manera, cuando nos trasladamos de un lugar a otro en nuestro país o fuera del país, pasamos algunos riesgos. Sin embargo, cuando uno está confiado en Jesús, sabemos que Jesús tiene control de nuestro tiempo, el control de nuestra vida. Eso nos ayuda a vivir en seguridad. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro, qué importante es estar seguro, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ¿por qué? Porque Jesús, hermanos, Él es todopoderoso. No, Jesús no tiene rivales. Satanás no es rival para él, ni los demonios no son rival para él. Entonces, ni los ángeles, dice, ni los principados, ni la potestad, ni la vida, ni la muerte, nada lo puede arrebatar. Si usted y yo estamos en las manos de Cristo y usted y yo queremos permanecer en las manos de Cristo, el enemigo no puede hacer nada. Así que el tener esa convicción que Jesús es la máxima autoridad, entonces puedo caminar con libertad. Los temores se van a ir. Una de las cosas que comprendí, hermanos, a la edad de los 16 años, fue con el bautismo en el Espíritu Santo. Yo, cuando era un niño, cuando me tocaba hablar con adultos, yo tartamudeaba porque tenía temor. Probablemente porque mi padre había sido muy estricto, ¿no? Y entonces siempre nos hablaba en términos casi militares, ¿no? Y entonces era muy rígido. Él nos amaba y nosotros también, pero yo tenía temor. Entonces, pero cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, ocurrió algo. Yo, hermano, no le tuve temor a los adultos. De ahí que entonces empezaba a predicar en las calles, en los autobuses. Me recuerdo, ustedes no me lo van a preguntar, pero recuerdan ustedes al hermano Leonel Deras, que fue uno de los copastores aquí en la iglesia, que murió ya por el año 92. Íbamos a la avenida, pero a predicar. Nos parábamos en las esquinas de la calle allá, en el barrio Concepción, y entonces agarramos un megáfono, aquellos megáfonos famosos que ocupaban allá los estudiantes de la Universidad Nacional, ¿no? Aquel color naranja con color blanco. Entonces nos parábamos a predicar, íbamos por todos lados predicando. Entonces, y me recuerdo que en esos lugares de prostitución, las prostitutas salían en los balcones y ¿saben qué? Lo interesante es que levantaban la mano para aceptar a Cristo y de repente aparecían unos clientes levantando la mano también. Y entonces, de hecho, uno de ellos luego vino a ser pastor porque después lo fui a visitar a su casa en ese mismo sector. Entonces, el punto es que, hermanos, cuando usted sabe quién es Jesús, entonces usted puede enfrentar a cualquier gigante en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces puede ser una autoridad civil,
una autoridad religiosa, una autoridad de cualquier naturaleza, académica. Pero ¿por qué andamos nosotros, hermanos, siendo condicionados por tantos temores? Hay algunos de ustedes que tienen tremendas capacidades, pero le tienen temor a su jefe, le tienen temor al esposo, le tienen temor a la esposa, le tienen temor a los padres. Hermano, pero la autoridad que nos da Cristo, porque Él es la máxima autoridad. Por eso el Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Es ahí donde entonces esa autoridad nos ayuda a realizar el servicio que Dios nos ha encomendado. Id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, es posible hacer discípulos en todas las naciones. Recuerdo que en el año 92, sí, fue en el año 92, estábamos en Sevilla, España. Después de un mes, con un equipo acá de El Salvador, recuerdo que en los inicios de ese evangelismo que íbamos a realizar, llega un pastor y nos dice, si ustedes ganan una alma aquí en España durante un mes, desen por satisfechos, porque han venido, y luego nos compararon, ¿no? Han venido equipos de Suecia, Noruega, Finlandia, y empezó otros países. Estuvieron un mes y no ganaron una alma para Cristo. En otras palabras, ¿y ustedes qué vienen a hacer acá? Entonces eso hizo que, aunque habíamos orado y ayunado antes de ir, luego nos pusimos más en oración. Lo lindo fue que dijimos, no, que Dios nos ha mandado y Dios va a hacer la obra. Efectivamente, no les miento, hermanos, hubo un promedio de 50 almas entre niños, jóvenes y adultos que todos los días aceptaban al Señor Jesús. Entonces, ese grupo, hermanos, uno de los templos que tenía una capacidad para 300 personas, solamente habían como 30 después de 20 años de traer, y ese día se le topó el templo de las personas que habían aceptado a Cristo, y había gente que estaba afuera viendo por las ventanas de los que habían recibido a Cristo, y el pastor lloraba. El que había dicho que era imposible, él nunca dijo, yo nunca he visto esto. ¿Sabe por qué? Porque la confianza no debe estar en el hombre, en nosotros, sino la confianza en aquel que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Es Cristo quien hace la obra, es Cristo quien cambia los corazones. Me recuerdo, estando en el sur de Francia, siendo la capital del humanismo y de la nueva era, y por supuesto el tipo de vida, del hedonismo que tienen, yo dije, aquí va a ser mucho más difícil. Pero cuando llego, hermanos, a una campaña, veo que era lo contrario. Recuerdo que literalmente eran cientos de jóvenes que venían a los pies de Cristo. Me recuerdo que algunas veces algunos de ellos se apoyaban aquí en mi hombro y lloraban. Me dejaban bien mojado de varias cosas. El traje, entonces, pero me recuerdo que una joven me dijo, pastor, esto nunca lo hemos oído. Yo dije, ¿cómo que nunca han oído esto? Si aquí está escrito. Hermano, no hay nada más poderoso que la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor nos dice que vayamos, que hagamos algo, hagamos un proyecto, hermano, para poder, hermano, ganar almas, para poder traerle paz y seguridad a las personas en tantos otros beneficios. Entonces, si tenemos la máxima autoridad, que es Cristo Jesús, y Él ya nos autorizó, hagámoslo, porque Jesús nos va a apoyar en lo que hagamos. Si Dios le ha puesto ese proyecto, ese plan, hágalo, realícelo. ¿Por qué? Porque Él es el que ha designado su vida y en su tiempo para que usted lo realice. Pero también la autoridad, no solamente la potencia del Evangelio, se fundamenta en el hecho de que Jesús es Dios. También se fundamenta en que es la máxima autoridad, pero también se fundamenta en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario a su favor. Cuando dice aquí en el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Vea esto. A raíz de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el beneficio que ha traído a nuestra vida y por medio de su resurrección, ocurre algo maravilloso, y es la realización plena de nuestra vida. Maslow, en su teoría de la motivación, en la última parte de la pirámide, está la
autorrealización. Pero la autorrealización en forma absoluta no se logra por ningún medio humano, ni por los éxitos académicos, ni por los éxitos económicos, sociales, políticos, lo que usted pueda poner, deportivos, ni la fama, ni el poder, ni nada. ¿Por qué? Porque la exigencia del corazón del ser humano es elevadísima, porque dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces lo eterno que está aquí pide algo eterno, y lo único eterno es Dios. Entonces, el llegar a tener una comunión con el Señor Jesucristo, lo que ocurre es, como dice aquí, y vosotros estáis completos en Él. Es decir, todos los vacíos de tu vida son satisfechos. Entonces, cuando una persona está satisfecha, está llena, se siente realizada, siente que tiene un propósito en su existencia, no tiene problemas de existencialismo, sino que ahora se siente que su vida tiene valor y tiene un propósito. Entonces, eso solo se obtiene a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de su obra en la cruz del Calvario. Usted no puede llenar ese vacío con ninguna cosa de esta tierra. Solamente Dios llena lo eterno que hay en nuestra vida. De ahí que entonces debemos nosotros de apreciar ese tesoro. Segunda cosa importante que menciona aquí, a través de la obra de Cristo, está en el versículo 11. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí la circuncisión de Cristo es un símbolo que se está ocupando de la muerte de Cristo. No, en otro contexto es diferente, pero en este contexto está hablando que a través de la muerte de Cristo, nuestro cuerpo pecaminoso carnal fue vencido. En otras palabras, no solamente existe plenitud de vida o realización plena, sino redención. ¿Redención de qué? Redención de mi propia condición humana inclinada a hacer lo malo. Por eso, aquellas personas que pueden llegar a tener victoria sobre sí mismo es más grande que la victoria que pueden tener sobre cosas externas. Usted puede llegar a controlar, por ejemplo, una máquina, una computadora, puede manejar un vehículo, puede conducir cualquier, digamos, un tractor, un avión, lo que quiera, pero el poder tener control de sí mismo, eso es algo que es un milagro, solo Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos con una condición pecaminosa, esclavizante, lo que le llama aquí el cuerpo pecaminoso carnal. Entonces, ese cuerpo pecaminoso carnal fue vencido por medio de la circuncisión, es decir, la muerte de Cristo. Entonces, a través de la muerte de Cristo tenemos, dice, redención. ¿Qué es la redención? Es interesante, la palabra redención se ocupaba en aquel entonces cuando alguien iba al mercado de esclavos y pagaba un precio para obtener uno de esos esclavos. Algunos hacían esto. Pagaban por el esclavo y le decían al esclavo, oye bien, he pagado por ti, pero yo no te voy a esclavizar, ahora eres libre. Quiero decir una cosa, a precio de sangre, Cristo en la cruz del Calvario nos liberó de las cadenas de nuestra vieja naturaleza y de las manos del diablo para que seamos de Cristo nuestro Salvador. Hermanos, si usted puede llegar a entender que el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario para darnos redención, ¿qué es lo que usted está esperando entonces si usted se siente esclavizado? ¿Tiene una compulsión? ¿Tiene una atadura? ¿Tiene usted algo que no ha podido abandonar? Usted dice, pero que yo quisiera abandonar esto, pero no puedo. Mas quiero decirle que Jesús pagó a precio de sangre en la cruz para que usted y yo seamos libres y no esclavos de Satanás ni del pecado, ni de nuestra vieja naturaleza, o decir, de nuestros propios impulsos. En tercer lugar, la obra de Cristo no solamente provee realización plena, no solamente redención, pero también regeneración. Es decir, lo que dice el versículo 12, sepultados con Él en el bautismo,
en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí nos está hablando de regeneración. Cuando se habla de regeneración, es una palabra compuesta, regeneración, o sea, un segundo génesis o un inicio, un volver al inicio. De ahí que entonces, cuando se ocupa la palabra palingenesia, que significa básicamente nuevo nacimiento o un nuevo génesis, un nuevo inicio. Cuando usted ha dicho algunas veces o ha pensado cómo quisiera volver a nacer en esta tierra para no cometer los errores que he cometido a lo largo de mi vida. Pero quiero decirle una cosa, físicamente no lo va a poder lograr, pero espiritualmente sí. Porque cuando usted viene a Cristo, Él lo regenera, es decir, hay un cambio de vida. Así como hay un cambio tan drástico cuando en la sepultura un cuerpo se pone en el sepulcro y entra en estado de putrefacción, pero la resurrección viene a ser un cuerpo totalmente diferente. Aquello es un estado que es deprimente, pero este es un estado de gloria. Así menciona aquí la Escritura, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, es decir, a una nueva experiencia, una nueva vida. Entonces la regeneración o una vida nueva es algo que solo se obtiene por la obra de Jesús. Usted no puede cambiar por sí mismo porque usted quiera cambiar. Va a cambiar por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso dice la Biblia que aunque amontones lejías sobre ti, tu pecado permanecerá. No puede alguien quitarse el pecado por sí mismo. No, el pecado es limpio solamente por la fe en la sangre de Jesús, nuestro Salvador. De ahí que también, entonces, cuando hablamos aquí de la nueva vida, significa nuevos pensamientos, nuevas emociones, nuevos sentimientos. Los sentimientos de venganza y de odio son cambiados por amor, por paciencia. Aquel sentimiento de abandono ahora recibe paz y seguridad. O sea, la experiencia es maravillosa. ¿Dónde se encuentra esto? En la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también se encuentra en esta obra la libertad de la culpabilidad. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Una de las maneras de proceder en el tiempo de los romanos, cuando alguien había sido juzgado y lo metían en la cárcel, en la puerta, en la parte de afuera, en la parte exterior de la puerta de la cárcel, ponían el acta que habían levantado de todos los delitos que la persona que estaba dentro de esa cárcel había cometido. Pero cada delito tenía una cantidad de años o meses según el delito. Pero luego era una sumatoria. Y la sumatoria para algunos podría ser 20 años, 30 años, 50 años, 150 años, dependiendo de la cantidad de delitos. Para algunos eso significaba que nunca iban a salir de la cárcel. Y cuando la persona iba, digamos, pasando los años, entonces si había un delito que ya había sido, digamos, pagado por estar ahí encerrado, empezaban a tachar. Pero le faltaban muchos todavía. Y algunos decían, aunque yo viva 3, 4, 5 veces en esta tierra, nunca los voy a poder pagar. Eso significaba que la persona tenía ya un pensamiento de que de ahí no iba a salir. Su pensamiento era de derrota. Su pensamiento es jamás voy a salir y volver a ver a mi familia. Nunca voy a volver a jugar con mis compañeros o amigos. Nunca voy a volver a tener la oportunidad de estar en otro ambiente. No podía tener la oportunidad de disfrutar la sonrisa, la alegría de los niños. Jamás. O sea, la persona solamente vivía pensando que ahí era su destino y que iba a terminar en completa derrota. Eso era en cuanto a los presos. Pero ¿sabe qué? Cuando usted y yo, como delincuentes, perdóneme pero el pecado en este caso es visto como un delito. Entonces cuando uno peca es un delincuente.
desde la perspectiva judicial, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, la acumulación de nuestros pecados, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero ¿qué clase de muerte? Muerte eterna. En otras palabras, no es un año con lo cual vas a pagar, sino la eternidad. Tú vas a pagar por tus delitos, por tus pecados en el infierno, en el lago de fuego. Vas a pagar por esto. Entonces, claro, por el temor a la muerte, ¿qué es lo que sucede? Hay personas que están libres físicamente hablando, pero tienen pavor a enfrentar la muerte. Y sabe una cosa, que hay algo que le dice que no está preparado para morir. Y ese temor no lo deja desarrollarse como buen hijo, como buena hija, como buen padre. El temor no le permite desarrollarse como un buen trabajador. No le permite desarrollarse en las distintas áreas de su vida. Porque el temor lo está condicionando y lo disimula con sonrisa, lo disimula con sus compañeros, con salir y hacer cosas, digamos, mundanas, supuestamente para alegrarse, pero sabe que en lo más profundo hay temor y no quiere enfrentar la muerte, porque sabe que ese temor lo está condicionando en todas las áreas y no desarrolla su potencial. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el acta de los decretos suyos y míos, he aquí lo hermoso. Jesús arrancó esa acta que había contra usted y contra mí, y Jesús la llevó en la cruz, porque Él dijo: yo pago por todos ustedes para que todos sean libres en el nombre de Jesús. Entonces, cuando usted y yo entendemos eso, significa que puedo volver a sonreír, tengo la oportunidad de sonreír, tengo la oportunidad de gozarme, tengo la oportunidad de disfrutar, tengo la oportunidad de poder hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Porque no hay nada más poderoso en la vida que sentirse libre de toda culpabilidad. Pero también menciona algo más, lo que Jesús hizo en la cruz. Recuerde, el poder del Evangelio o la potencia del Evangelio está en el hecho de que Jesús es Dios, que Jesús es la máxima autoridad y que en su obra está contenido todos los beneficios o herencia espiritual para usted y para mí. Dentro de esa herencia hemos visto realización plena, redención, regeneración, libertad de la culpa y en quinto lugar, victoria sobre Satanás y los demonios. Versículo 15, y despojando a los principados y a la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa despojar? Ponerlos fuera de combate. Es decir, que Jesús públicamente venció a Satanás y a los demonios. ¿Con qué objetivo? Para que nosotros seamos libres de toda su influencia. Muchas personas no se han dado cuenta, pero el hecho de que no puedan abandonar ciertas cosas que usted sabe que no son correctas, que no son éticas, aunque usted pone su mejor esfuerzo de voluntad y no lo logra, no solamente es porque hay una condición interna de su naturaleza pecaminosa, sino en algunos casos, no en todos, hay fuerzas demoníacas que no le permiten el poder salir de esa condición. Vemos los casos cuando Jesús nuestro Señor enfrentó a los endemoniados y los echó fuera los demonios. La persona, por ejemplo, el endemoniado de Gádara, dice quedó en su juicio cabal. Antes que lo que hacía, daba de gritos en los sepulcros, se hería. O sea, en otras palabras, había una tendencia hacia el suicidio. Era una persona que no podía disfrutar a su familia, vivía en soledad. Pero cuando Cristo echó fuera los demonios, entonces la persona quedó en su juicio cabal de tal manera que él ya se había subido en la barca. Se estaba ofreciendo, en otras palabras, como uno de los apóstoles. Lo hermoso que hace el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Cristo en la cruz del Calvario no solamente venció el pecado, sino que venció a Satanás. Eso significa que usted y yo somos libres de ese gobierno. Entonces, al tener todas estas bendiciones en Cristo, hermanos, ¿cómo es posible que algunos se quieran dejar robar lo más por lo menos? ¿Cómo es que se quieren dejar robar aquello que funciona por lo que no funciona? La iglesia de Colosas estaba siendo invadida por una serie de, digamos, comerciantes
religiosos y la misma filosofía para que ellos abandonaran lo que Cristo había hecho, ofreciéndoles otras cosas que no funcionan. Por eso, hermanos, usted y yo no debemos de permitir, hermanos, el cambio de esa doctrina que me dio la salvación por una que no funciona. No es posible que podamos nosotros en un momento dado hacer eso. Algunos han tenido la decepción cuando han comprado un vehículo y le han dicho que este vehículo está en buenas condiciones, pero una semana después se le fundió el motor. Entonces es una decepción. Algunas veces hay algunos que quieren hacer algunas pruebas. ¿Por qué? Porque es lo que el mundo está promoviendo. Entonces cuando dice aquí la Biblia, versículo 16, por tanto, nadie os juzgue, ponga atención a este término, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive, aquí está la otra expresión. La primera es en el versículo 16, nadie os juzgue. En el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué implica eso de nadie os juzgue? En otras palabras, no permitir ser marcado por la opinión de otra persona. La opinión que le debe de importar a usted y a mí es la opinión que ahora tiene Cristo de mi persona. Sí, hemos pecado, pero hemos sido regenerados y cambiados. Somos nuevas criaturas. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando dice aquí, nadie os juzgue, que yo no debo de permitir que ninguna opinión ajena me pueda privar de lo que soy en el Señor Jesús. Algunas veces hay esposas que cuando reciben comentarios hirientes de su esposo, y son palabras, especialmente las malas palabras, que tienen intención de poder degradar a la persona, aún y palabras de maldición, usted no las acepte, porque si usted es una hija, un hijo en Cristo Jesús, usted acepte lo que Dios dice, no lo que le dice esa persona. ¿Por qué algunos reaccionan con violencia cuando alguien los insulta en la calle? Sencillamente reaccionan de esa manera porque no saben lo que son. Entonces el insulto lo que le está haciendo es degradarlos. Y ante la degradación, como un mecanismo de defensa, reaccionan violentamente. Y eso los puede meter en graves problemas, porque entonces se va a vengar. Y eso le va a traer problemas con las autoridades. Le va a traer problemas en su trabajo. Cuando alguien entonces quiera, a través de una opinión, hermanos, marcarnos o juzgarnos, es decir, hacernos sentir mal, nosotros tenemos de aceptar la valorización que tenemos en Cristo nuestro Señor. Y algunas veces sucede dentro del mundo religioso. Cuando menciona aquí comidas, bebidas, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. En otras palabras, hay personas que no entienden que esto es sombra, es decir, que son una representación de lo que sería en el futuro. Ya en el Nuevo Testamento tendría su cumplimiento. Entonces le dicen, mira, tú no estás cumpliendo con las cosas que Dios manda. No estás haciendo esto, no haciendo lo demás. Usted en Cristo está completo. Por eso es la palabra. Qué importante es aprender a no dejarnos manipular por otras personas. Y de ahí entonces también por medio de la manipulación, de alguna mala interpretación de la palabra de Dios. Para hacernos dudar, para desvalorizarnos, para hacernos caer en el temor y por ende conducirnos al matadero por medio de la manipulación de la mente. De ahí que nosotros debemos de no permitir, oiga esto, no permitir ser marcados por la opinión ajena. Usted y yo somos hijos de Dios, aunque no le guste a las demás personas. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Algunos llegaron para dar su opinión acerca de lo que es el cristianismo. El cristianismo está definido en la palabra de Dios, no en la opinión que otros tengan. La opinión de Dios es la que debe de prevalecer. En segundo lugar, no permitir que nadie le quite la seguridad de su salvación. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué es ese premio? El premio está refiriéndose
metafóricamente a la salvación. No debo yo de permitir que alguien me quite lo que es correcto. Es interesante porque la palabra privar en el griego, esta palabra que se traduce aquí como privar, se ocupaba en aquel entonces especialmente de los árbitros en las competencias de atletismo o de lucha o de otro tipo de competencia, pero actuaba como árbitro en contra de un jugador, por ejemplo. Algunos de ustedes los he visto en algunos partidos, cuando ven que el árbitro pitó algo que no era correcto. Por supuesto, no voy a decir lo que dice, ¿no? Pero saquen al árbitro, no sirve el árbitro, quítenlo de aquí. Bueno, en aquel entonces también había ese tipo de árbitros. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor, nadie os prive, en otras palabras, que ningún árbitro que va en contra de ti, a pesar de que estás haciendo lo correcto, te marque diciendo que has hecho algo indebido. ¿Por qué razón? Porque eso va a sembrar culpa falsa. Y la culpa falsa me va a ahogar. Por eso que algunos viven en una eterna tristeza. No saben cómo levantarse. Y aún el diablo de algunas veces viene con ese tipo de pensamientos. Entonces encontramos, por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 5, versículo 9, y dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Oiga, hay personas que se le acercan a usted que no son sinceras, que no tienen el propósito genuino de bendecirle, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcros abiertos en su garganta, con su lengua hablan lisonjas. ¿Y qué es la lisonja? Es persuadir a ser prácticamente de mente amplia. En otras palabras, la persona con esas palabras va a hacer que usted suelte su nivel de resistencia, su sistema de defensa, lo va a convencer con palabras para poderle hacer un daño. De ahí que entonces, si nosotros sabemos que existe este tipo de personas, como también lo dice Proverbios 16:29, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Las palabras, muchas veces que son, por supuesto en este caso son malas, lo que hacen es que la persona se siente tan mal por aquellas cosas que ha recibido y porque las ha creído. Hay personas que se sienten culpables cuando no han sido culpables. Por ejemplo, hay esposos que quieren divorciarse de la esposa. Entonces le empiezan a achacar a la esposa que la va a dejar por las 40 razones que le ha escrito. Y entonces el problema es que la esposa algunas veces llega a creer eso y dice, está bien, yo soy una mala esposa. ¿Cuántos hijos, cuántos estudiantes recibiendo de sus maestros como un árbitro que va en contra de ellos, le ha dicho que es un mal estudiante y que jamás será un buen profesional? Y eso lo cree. Y dice, sí, es cierto, yo nunca podré ser un buen estudiante, jamás podré ser un buen profesional, jamás podré ser un siervo de Dios. Me recuerdo de un caso de un niño. Por cierto, este hombre vino a testificar detrás de este púlpito. Él nació con una pierna más corta que otra. Y un líder de su iglesia, cuando él era niño, se fue a parar después del culto. Se vino a parar detrás del púlpito y empezó a predicar. Y este líder le dijo a ese niño, tú jamás podrás llegar a ser un predicador del evangelio porque tienes un defecto y es una pierna más corta que la otra. Aquel niño quedó resentido, oiga, con Dios, porque creyó que así era. A raíz de eso, cuando era un adolescente, se fue a los caminos, bueno, en el mundo, pero sobre todo al satanismo. Dios no me quiere, entonces el diablo me está dando una oportunidad. Eso es lo que está pasando con muchos jóvenes que se han metido también en grupos delictivos, porque no encuentran el amor en su casa, no encuentran el amor en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que encuentran? Encuentran una fantasía de amistad afuera, la cual no es cierto, no es una verdadera
hermandad. Por eso que cuando alguien empieza a creer la mentira como verdad, llega a ser esclavizado. Por eso entonces nosotros no debemos de permitir que nadie me quite, me prive de la seguridad de mi salvación a través de hacerme sentir que soy todavía culpable cuando ya no lo soy. Martín Lutero dice que él una vez se encontraba escribiendo y viene el diablo y le dice, mira, tú has sido esto y esto, y le empieza a relatar toda su historia de pecado. Y él le dijo, tenés razón, pero quiero decirte una cosa, diablo, que todo esto Jesús lo pagó por mí en la cruz de Calvario y no me tienes que reclamar absolutamente nada. Hermanos, si Dios le ha perdonado, usted ya le confesó su pecado a Dios y por la fe en la sangre de Cristo lo ha perdonado. Suelte entonces ahora esa culpabilidad. ¿Por qué se sigue culpando a sí mismo? Hay personas que viven un luto, viven en una condición de autoacusación, autoaniquilación. Se han convertido en sus propios jueces. Usted no se da una segunda oportunidad porque usted cree que no ha sido perdonado. Pero no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Si usted se lo confesó, ha sido perdonado por la fe en su sangre. Sea libre entonces de eso. Que no se levante el diablo como árbitro diciéndole lo contrario a lo que Cristo le ha dicho. Y eso el diablo lo usa de diferentes maneras, afectando humildad. ¿Qué quiere decir eso? A través de personas que se fingen que son cristianos, que son personas piadosas, que no matan una mosca. Esos hay que tenerles cuidado, porque de las aguas mansas me libre Dios, dice. La Biblia no lo dice, es un dicho salvadoreño. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque en algunos momentos se va a introducir a través de personas que fingen realmente lo que realmente no son. Es decir, la hipocresía nos puede llevar a que nos sintamos mal en cuanto a nuestra seguridad en Cristo Jesús, por lo que nos dicen y por lo que quieren recomendarnos. Y también dice aquí en este versículo, no solamente por la afectando humildad, sino también y culto a los ángeles. ¿Qué significa eso? Las personas que fingen humildad, que fingen piedad, que son religiosos, le dicen, mira, Jesús te ha fallado. Entonces yo te recomiendo otro sistema. Y en el tiempo del apóstol Pablo, el gnosticismo estaba en boga. Ellos decían que a Dios no se le puede alcanzar, pero hay un sistema de ángeles o estructuras o niveles angelicales que a través de ellos son como mediadores, ellos te van a ayudar. Y algunos especialmente en la región de Colosas, estaban metidos en todo esto, en adoración a los ángeles. ¿Qué puede representar eso hoy en día? Es otros mediadores. En otras palabras, si Jesús no te funciona, prueba a los santos, prueba tus obras, prueba religiones, prueba esto, prueba lo demás. Hay una gama enorme. Por eso dice aquí, nadie os prive de vuestro premio. No debemos nosotros de permitir, hermanos, que algo tan grande, tan maravilloso como es la potencia del Evangelio, que reside en la naturaleza que Jesús es Dios, reside en la autoridad máxima que es Jesús, reside en su obra gloriosa en la cruz del Calvario, que trae como beneficio realización plena, redención, regeneración, libertad de la culpa, victoria sobre Satanás y los demonios. Y ahora que alguien venga ahora a quererme robar, haga lo que yo hice en el metro de Madrid. Cuando sentía que la cartera iba para arriba, me la empezaba a bajar. El diablo le va a tratar de quitar su confianza en el Señor, pero no se la deje robar. Yo estaba dispuesto a no dejármela robar. Y cada vez que la veía que ya estaba saliendo, me la volvía a bajar. Frustré a la jovencita que estaba siendo discipulada en el ladronismo profesional.
pero no permití que me la robara. Usted no se deje robar su fe, las maravillosas bendiciones que tiene en Cristo Jesús. Que nadie venga a decirle, mejor cambia del evangelio, métete en esto ha sido mejor, le ha funcionado. Oiga, no, eso no funciona. No puedo cambiar a Dios por el hombre. No puedo cambiar ideas de Dios por las ideas de hombre. No, ¿por qué? Porque no funcionan las cosas de los hombres. Lo único que funciona es el poder del evangelio. Por eso Pablo lo vivió él también cuando dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Funciona el evangelio? Claro que funciona. ¿Para quiénes? Para el que cree. El que no cree no funciona, pero el que cree sí funciona. Por eso no debemos dejarnos robar nuestra convicción. Y debe de saber esto, que habrá momentos también que el diablo va a tratar de robarle su seguridad de la salvación para que usted confíe en sí mismo. Cuidado. Por eso dice el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo y nutriéndose por todas sus coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. ¿Qué significa que Cristo es la cabeza? Que Dios está pendiente de mí. Quien está sobre mí es Dios. Y que si yo tengo un problema, se mete con Dios. Cuando usted es tocado por alguien, oiga, su Padre Celestial está pendiente. No tenga temor. Yo me recuerdo que algunas veces en mi mente, cuando yo era un niño en el colegio y me pegaban los mayores, y le decían, espérate, voy a llamar a mi hermano mayor. Y mi mente era llamar a Héctor, pero Héctor nunca llegó. Entonces, pero ¿sabe qué? Que cuando usted y yo estamos en Cristo, tenemos a nuestro hermano mayor, a Jesús de Nazaret. Cristo está a nuestro lado, Dios es nuestro Padre, Él es nuestra cabeza. Entonces, si Él está con nosotros, hermano, yo sé que van a haber problemas, dificultades, podrá haber hambre, habrá guerra, terremotos, habrá, hermano, disolución de muchos hogares, habrá problemas de salud, tantas cosas. Pero si usted y yo sabemos quién es Jesús y su obra en la cruz del Calvario, no dejemos que el diablo nos robe lo que tenemos por la fe y por gracia a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, no te dejes robar tu victoria en Jesús. Señor Padre, te damos las gracias. Sé tú, mi Dios, confirmando la palabra en el corazón de cada uno. Sé tú llenando los vacíos. Y sobre todo, Señor, que nadie abandone los lindos caminos de la fe en tu persona. Señor, te pido que bendigas a tu iglesia. En el bello nombre de Jesús. Amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo.
Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.